7 años y completamente sola. Así comenzó la historia de Isabela García, aferrando una maleta de cuero desgastada frente a una cabaña en ruinas que se convertiría en su mundo entero. Habían pasado 3 días desde que su tía la dejó allí con promesas vacías de regresar. En el fondo, Isabela ya sabía la verdad. La cabaña se alzaba como un esqueleto contra el duro paisaje de Sonora. Las tablas sueltas traqueteaban con el viento, las grietas del techo dejaban ver las estrellas arriba y la puerta colgaba torcida de bisagras oxidadas. Dentro, el polvo cubría cada superficie tan espeso como la nieve de invierno. Sus pertenencias cabían en esa única maleta. Una manta delgada remendada, bolsas de tela rotas que contenían unas pocas papas y ropa que había pasado por demasiados lavados. Isabela no lloró. Las lágrimas no resolvían nada, lo había aprendido temprano. En cambio, encontró una rama seca y comenzó a barrer el piso de tierra. Cada golpe levantaba nubes de polvo en el aire, haciéndola toser, pero continuó con la determinación de alguien 3 veces su edad. La noche trajo la verdadera prueba. La temperatura se desplomó en el desierto semiárido. Envuelta solo en su manta raída, Isabela temblaba violentamente. Intentó encender un fuego en la chimenea de piedra rota usando ramitas húmedas del patio, pero sus pequeñas manos no pudieron producir una sola chispa. Pasó esa primera noche caminando por la cabaña para mantenerse caliente, mirando las estrellas a través de los agujeros del techo, preguntándose si alguien en el universo se preocupaba por que existiera. La mañana llegó con un hambre que mordía. Hirvió una papa en una vieja lata llena de agua de lluvia. El sabor sin sal casi la hizo vomitar, pero Isabela comió despacio, metódicamente, sabiendo que debía hacer durar sus escasos suministros. Mientras masticaba, estudió la tierra que rodeaba la cabaña y comenzó a planear mejoras. En la tercera mañana, el humo que salía de la chimenea rota llamó la atención de Carmen Rodríguez, una mujer de 60 años que vivía a 200 metros de distancia. Preocupada y curiosa, caminó para investigar. Lo que encontró le rompió el corazón. Una pequeña niña con rizos oscuros enredados y un vestido beige manchado de tierra estaba en la puerta, tratando desesperadamente de parecer valiente. El interrogatorio comenzó con suavidad. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Quién la había traído? ¿Iba alguien a volver? Isabela mintió instintivamente, diciendo que su tía regresaría en 3 días. Pero Carmen vio las bolsas rotas, la maleta maltratada, la condición deplorable de la cabaña. Su instinto maternal rugió con fuerza. Cuando Carmen insistió en que Isabela se fuera con ella, la niña se aferró al marco de la puerta con sorprendente fuerza. Este era su hogar ahora, declaró, con los ojos encendidos de determinación. Arreglaría todo. Su bisabuela Guadalupe había sido feliz allí, y ella también lo sería. Algo en esa convicción de una niña de 7 años detuvo en seco a Carmen. Nunca había visto tal independencia feroz en alguien tan joven. En lugar de discutir más, prometió traer suministros y revisarla a diario. Esa tarde, Carmen regresó con arroz, frijoles, aceite, sal, verduras, mantas limpias y jabón. Isabela abrazó la pierna de la mujer susurrando gracias. Ese simple gesto atravesó el corazón de Carmen, aún dolido por la pérdida de su propia hija años atrás. Los días se convirtieron en rutina. Carmen visitaba cada mañana con leche fresca y a veces pan casero. Enseñaba a Isabela recetas y la ayudaba con los trabajos pesados. A cambio, Isabela alegraba los días solitarios de la mujer mayor, con historias inventadas y energía contagiosa. Miguel Hernández, un jubilado de 70 años al otro lado del camino, notó a la pequeña niña en el patio cada día, arrancando hierbas con las manos desnudas y colocando piedras en hileras ordenadas. Su dedicación le recordaba sus propios sueños juveniles.
Una mañana cruzó la carretera llevando una pequeña azada y una pala. Isabela estaba intentando limpiar el terreno para plantar, cuando Miguel examinó las semillas oscuras que había encontrado en los frascos del armario de su bisabuela. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Semillas de girasol en perfecto estado. Desde ese día, Miguel se convirtió en su maestro de jardinería, enseñándole cómo preparar la tierra, espaciar correctamente las filas y regar sin inundar. Ella absorbía cada lección como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que sorprendían al viejo agricultor. La noticia se extendió por la pequeña comunidad rural sobre la niña que vivía sola en la cabaña abandonada. Margarita Flores, recién jubilada tras 40 años enseñando, oyó la historia por Carmen. La idea de una niña creciendo sin educación formal la perturbó profundamente. Una calurosa tarde apareció en la cabaña con una bolsa de libros usados. ¿Podía leer Isabela? Un poco, admitió la niña. Su madre le había enseñado algunas letras antes de enfermarse. El corazón de Margarita se encogió ante esas palabras cuidadosamente elegidas. ¿Le gustaría aprender más? Los ojos de Isabela brillaron con hambre. Siempre había querido leer libros de historia. 3 veces por semana. Margarita visitaba al final del día, cuando el calor disminuía. Se sentaban en el pequeño porche mientras Margarita enseñaba no solo lectura y escritura, sino matemáticas, geografía, ciencias naturales. Isabela resultó ser excepcional, con una curiosidad insaciable y una capacidad de aprendizaje que asombraba incluso a la experimentada educadora. Los girasoles crecieron de manera espectacular. En pocas semanas alcanzaron 40 centímetros, con hojas verdes vibrantes que contrastaban maravillosamente contra la tierra seca. La transformación del patio atrajo la atención de los transeúntes. Juan Carlos, dueño de la tienda local, fue a conocer a la niña que creaba un jardín en el desierto. Era un hombre práctico de 50 años, genuinamente impresionado por lo que vio. Cuando Juan Carlos preguntó sobre el agua para todas esas plantas, Isabela señaló cubetas y tinas dispersas por todas partes. Recogía agua de lluvia y había descubierto que al cavar en cierto lugar salía agua fresca. Juan Carlos examinó el sitio que ella indicó. Había señales evidentes de humedad. Tal vez había encontrado una corriente subterránea, increíblemente valiosa en esa región. El sábado siguiente, Juan Carlos llegó con su hijo de 16 años, Luis Antonio, y 2 palas. El chico, tímido pero trabajador, sentía curiosidad por la niña de la que todos hablaban. Mientras padre e hijo cavaban, Isabela preparó jugo con frutas silvestres que Carmen le había enseñado a hacer. Luis Antonio se sorprendió por la madurez y hospitalidad de la niña. No parecía tener solo 7 años. Después de 2 horas cavando, encontraron agua cristalina a apenas 1,5 metros de profundidad. Isabela saltó de alegría cuando el pequeño pozo se llenó rápidamente. Ahora podría plantar muchas más cosas. Juan Carlos y Luis Antonio intercambiaron sonrisas. La felicidad pura de la niña era contagiosa. Con abundante acceso al agua, el jardín de Isabela explotó en crecimiento. Plantó no solo girasoles, sino frijoles, maíz, calabazas y diversas hierbas medicinales cuyas semillas había encontrado guardadas por toda la casa. Carmen aportó plántulas de tomate y pimiento de su propio patio. La transformación fue tan notable que gente de pueblos vecinos venía solo para ver el jardín de la niña. María del Refugio, una respetada curandera de 70 años, fue una de esas visitantes. Observó las exuberantes plantas que crecían en tierra seca, donde había visto fallar a muchas. Isabela tenía una energía especial, declaró la curandera. La niña explicó simplemente que hablaba con las plantas cada día y siempre agradecía a la tierra por dejarles crecer. María del Refugio se conmovió con la respuesta. Isabela poseía una sabiduría ancestral que pocos adultos tenían. Le enseñó
sobre las propiedades de las plantas medicinales y cómo preparar tés curativos. Cuando los girasoles de Isabela finalmente florecieron, crearon un espectáculo de amarillo vibrante visible desde lejos. Las enormes flores seguían el movimiento del sol durante el día, creando un ballet natural que hipnotizaba a los observadores. Ricardo Morales, un comerciante que pasaba vendiendo productos, detuvo su camión solo para admirar el jardín. Nunca había visto girasoles tan grandes y sanos en esa región árida. Cuando supo que una niña los había cultivado sola, Ricardo no lo podía creer. Conocía agricultores experimentados que no lograban tales resultados. Compró todas sus semillas extra y encargó más para la siguiente cosecha. Con el dinero, Isabela compró pintura para las paredes de la cabaña, clavos para reparar el techo y tela para nuevas cortinas. Luis Antonio, que se había convertido en un visitante habitual, se ofreció a ayudar con las reparaciones de la cabaña. A los 16 años era hábil con las herramientas y disfrutaba enseñando a Isabela carpintería básica. Su colaboración funcionaba perfectamente. Luis Antonio se encargaba del trabajo que requería más fuerza, mientras Isabela manejaba los detalles que necesitaban paciencia y delicadeza. Una tarde, mientras pintaban las paredes interiores de un alegre color azul claro, Isabela le preguntó por qué le gustaba tanto venir allí. Luis Antonio dejó de pintar y pensó en su respuesta. Porque allí se sentía útil. En la ciudad, todos lo veían como un chico sin futuro, pero allí ella lo trataba como si fuera importante. Isabela miró seriamente al joven. Era importante, insistió. Mira qué hermosa estaba quedando su casa con su ayuda. En ese momento, Luis Antonio sintió algo que nunca había experimentado antes. Un reconocimiento genuino de alguien que creía en él. La cabaña se transformó en una pequeña obra de arte. Las paredes azules contrastaban hermosamente con las cortinas blancas que Isabela había cosido. El techo estaba completamente reparado e impermeabilizado. El piso de tierra había sido cubierto con piedras lisas que Miguel ayudó a traer del arroyo seco cercano. El jardín seguía creciendo y diversificándose. Isabela creó diferentes secciones, un área para vegetales, otra para flores, una cama de hierbas medicinales e incluso un pequeño huerto con árboles frutales donados por los vecinos. Rosa Gutiérrez, una viuda de 68 años que visitaba la región con regularidad, quedó encantada con el jardín de Isabela. Le traía una paz que no había sentido desde que perdió a su esposo el año anterior. Isabela la invitó generosamente a visitar cuando quisiera y se ofreció a enseñarle a plantar. Rosa aceptó y comenzó a visitar 2 veces por semana, trayendo dulces caseros y cuentos del pasado, mientras Isabela le enseñaba técnicas de cultivo aprendidas a través de la experiencia y los consejos de los vecinos. Rosa se convirtió en otra abuela sustituta en la creciente familia de Isabela. El doctor Fernando Méndez, un agrónomo jubilado que investigaba la agricultura semiárida, oyó hablar del floreciente jardín en el desierto. A los 62 años, había dedicado toda su carrera al estudio de la agricultura en regiones semiáridas. Cuando vio el jardín se quedó asombrado. Las técnicas de riego improvisadas que Isabela había creado eran sorprendentemente efectivas, y la diversidad de plantas cultivadas con éxito desafiaba todo lo que sabía sobre la agricultura regional. La intuición de la niña para la agricultura sostenible era extraordinaria, declaró. Algunas de sus soluciones eran más efectivas que los costosos sistemas que había visto en granjas modernizadas. Isabela no entendía del todo lo que eso significaba, pero percibía por el tono admirado del hombre que había hecho algo especial. Se ofreció a enseñarle cómo lo había hecho. La pregunta inocente de una niña de 7 años a un agrónomo con décadas de experiencia hizo reír al doctor Fernando y al mismo tiempo lo hizo sentirse humilde. Habían pasado 6 meses
cuando ocurrió el desastre. Concepción. Torres, la tía que había abandonado a Isabela, apareció en la puerta con una expresión severa. Había encontrado una familia adinerada en Monterrey que quería adoptar a una niña de la edad de Isabela. Pagarían bien. Isabela comprendió de inmediato que su tía no había regresado por amor ni preocupación, sino por dinero. Cuando Concepción comenzó a empacar la ropa de Isabela, ignorando las protestas de la niña, Carmen Rodríguez escuchó los gritos y salió corriendo. Se produjo una confrontación. Isabela declaró claramente que no quería irse. Ese era su hogar, pero Concepción insistió en que era su tutora legal y que Isabela no tenía opción. Carmen actuó con rapidez, enviando a Luis Antonio a reunir a Margarita, Miguel y a todos los demás vecinos que habían tomado cariño a Isabela. En cuestión de minutos, la cabaña se llenó de gente decidida a proteger a la niña. El doctor Fernando contactó a un amigo abogado, el doctor Raúl Sánchez, quien accedió a venir a la mañana siguiente. Esa noche fue larga y llena de actividad. Margarita organizó a los vecinos para documentar las mejoras que Isabela había hecho en la propiedad. Luis Antonio y Miguel montaron guardia por si Concepción intentaba llevarse a Isabela durante la noche. La niña logró dormir unas horas, consolada por los amigos que velaban por su seguridad. La mañana trajo a Concepción con un hombre de traje que representaba a la familia adoptiva de Monterrey. Traían documentos de tutela y formularios de adopción ya completados, pero el doctor Raúl Sánchez llegó con una carpeta de documentos. El imponente abogado de 60 años tomó el control de inmediato. Explicó con calma que abandonar a una niña de 7 años sola, sin supervisión ni recursos adecuados durante más de 6 meses, constituía abandono infantil, un delito según el Código Penal. Además, la transacción económica que se discutía constituía trata de menores, castigada con entre 4 y 8 años de prisión. El representante de Monterrey se retiró rápidamente y Concepción Torres palideció al darse cuenta de las implicaciones legales de sus acciones. El doctor Raúl preguntó directamente si realmente quería cuidar de Isabela o solo deshacerse de ella. Tras un largo silencio, Concepción admitió que apenas tenía medios para mantenerse a sí misma. Entonces, ¿por qué no permitir que la niña se quedara donde claramente estaba bien cuidada y feliz? Carmen dio un paso adelante. Le gustaría ser la tutora de Isabela si la niña estaba de acuerdo. Isabela corrió a abrazar a Carmen. Quería quedarse con ella y con todos los demás. El doctor Raúl explicó el proceso formal requerido, pero no vio problemas legales dadas las circunstancias y el evidente bienestar de la niña en ese entorno. Concepción miró a su sobrina abrazada con Carmen y por primera vez pareció genuinamente conmovida. Lo sentía, admitió. No había sido una buena tía. Isabela la perdonó generosamente y dijo que podía visitarla cuando quisiera. La sencillez y el perdón de la niña conmovieron a todos los presentes, incluida su tía biológica. Semanas después, Carmen formalizó oficialmente su tutela de Isabela en una pequeña ceremonia en el registro civil de la ciudad, presenciada por toda la comunidad que se había movilizado para proteger a la niña. La vida continuó con más tranquilidad, pero luego llegó otra sorpresa que lo cambiaría todo de nuevo. Un coche desconocido se detuvo frente a la cabaña. Una mujer delgada de unos 30 años con cabello oscuro y ojos notablemente similares a los de Isabela salió. Cuando la mujer se acercó y se identificó como Marina, la madre de Isabela, la regadera se le cayó de las manos a la niña, golpeando el suelo con un ruido sordo. Durante un largo momento, madre e hija se miraron en silencio, ambas luchando contra emociones abrumadoras. Marina explicó entre lágrimas que había estado muy enferma con una enfermedad que la dejó débil y confundida. Temía no poder cuidar adecuadamente de Isabela y que la niña también pudiera enfermar. Pero ahora, después de mucho tiempo y tratamiento, estaba curada. Madre e hija se abrazaron al fin, llorando juntas después de más de un año de separación.
Carmen observó la escena con sentimientos encontrados, feliz por Isabela, pero temerosa de perderla. Marina miró alrededor, notando por primera vez la increíble transformación que su hija había logrado. El exuberante jardín, la cabaña restaurada, el ambiente de paz y prosperidad, la dejaron sin palabras. Cuando Carmen y Marina hablaron en privado, Marina admitió que había venido pensando en llevarse a su hija, pero al ver todo lo que Isabela había construido, no estaba segura de que fuera justo arrancarla de todo eso. Carmen, aliviada, invitó a Marina a quedarse y ser parte de la vida que Isabela había creado. Había espacio para todos en la vida de Isabela. La integración de Marina en la comunidad fue sorprendentemente fácil. Demostró ser una mujer trabajadora y cariñosa, decidida a compensar el tiempo perdido con su hija. Pronto ayudaba a Carmen con las tareas domésticas, enseñaba a Isabela viejas recetas familiares y contribuía al cuidado del jardín. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción del vínculo entre madre e hija. Marina se maravillaba constantemente de la madurez y sabiduría de Isabela, mientras la niña redescubría el placer de tener una madre presente y amorosa. Trabajaban lado a lado creando nuevos bancales y probando diferentes técnicas de cultivo. El jardín siguió creciendo y evolucionando con las aportaciones de Marina. Juntas desarrollaron planes para crear un jardín de hierbas aromáticas y elaborar saquitos y aceites esenciales para vender en el mercado. El espíritu emprendedor de Isabela impresionó a su madre. La niña soñaba con ayudar a más personas, enseñando a otros a cuidarse mejor mediante remedios naturales. Con el apoyo de Marina y el constante aliento de la comunidad, Isabela comenzó a desarrollar planes más ambiciosos para el futuro. Quería estudiar agronomía y fitoterapia para ayudar a otras comunidades a desarrollar sus propios proyectos sostenibles. El doctor Fernando le aseguró que con su inteligencia y dedicación podría lograr cualquier cosa. Pasaron los años. El segundo aniversario de la cabaña se celebró con una gran fiesta comunitaria. Isabela, ahora de 9 años, habló emocionada sobre cómo había llegado con solo una maleta y 2 bolsas rotas, y ahora tenía una gran y maravillosa familia, un hermoso hogar y un jardín que era su orgullo. El jardín se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Los fines de semana solían reunirse allí varias generaciones, cada una aportando distintos conocimientos y habilidades. Los niños jugaban entre las plantas, mientras los adultos intercambiaban experiencias sobre cultivo y los ancianos contaban historias del pasado. Teresa Ramírez, una expartera de 75 años que vivía sola desde que sus hijos se habían mudado a la gran ciudad, se convirtió en una de las asistentes más constantes. Isabela le dijo que podía considerarse su nieta. Teresa no pudo contener las lágrimas. No se había sentido tan amada e incluida en años. Desde ese día, Teresa adoptó a Isabela como su nieta del corazón, enseñándole sobre plantas medicinales y cómo preparar remedios caseros. La fama del jardín de Isabela llegó a oídos internacionales. Fue invitada a participar en conferencias sobre sostenibilidad y desarrollo rural, siempre acompañada por Marina o Carmen. Su sencillez y autenticidad conquistaban a los públicos internacionales, impresionados por la sabiduría práctica de una niña nacida en el interior de México. A los 12 años, Isabela recibió un premio nacional a la joven innovadora en agricultura sostenible. La ceremonia en Ciudad de México fue televisada y toda su comunidad se reunió para verla con orgullo. Dedicó el premio a toda su familia, a quienes la habían enseñado, ayudado y creído en ella cuando solo era una niña con una vieja maleta y un gran sueño. El centro ahora empleaba a más de 20 personas de la región. Isabela había insistido en que todos los empleados fueran residentes locales para que el proyecto realmente beneficiara a la comunidad que la había acogido. Luis Antonio, ya graduado en agronomía,
había regresado a trabajar al centro como coordinador técnico. Margarita se había convertido en directora educativa. El doctor Fernando colaboraba como asesor científico. El reconocimiento internacional trajo aún más visitantes y oportunidades. Organizaciones de varios países comenzaron a enviar delegaciones para estudiar el modelo que Isabela había desarrollado. Universidades propusieron alianzas para investigaciones colaborativas. Fundaciones ofrecieron financiamiento para expandir el proyecto. Basándose en su filosofía de democratizar el conocimiento, Isabela decidió aceptar solo alianzas que realmente contribuyeran a su objetivo. Una de las iniciativas más importantes que surgió fue la creación de una plataforma en línea donde personas de todo el mundo pudieran acceder a los métodos desarrollados en el centro, adaptados a diferentes regiones y climas. Isabela insistió en que todo el contenido fuera gratuito. El conocimiento debía compartirse, no venderse, explicó. A los 15 años, Isabela se había convertido en un referente mundial en agricultura sostenible y desarrollo comunitario. Su centro original formaba parte ahora de una red con más de 50 puntos distribuidos por todo el país. Cientos de comunidades se habían beneficiado de proyectos inspirados en su metodología. Durante los años universitarios, Isabela conoció a Rafael Martínez, un joven veterinario especializado en desarrollo rural que llegó a hacer una residencia en el centro. Rafael se había graduado en una universidad federal del norte y eligió el centro de Isabela para profundizar en su conocimiento sobre proyectos comunitarios. El romance floreció de forma natural. 2 años después se casaron en una sencilla y emotiva ceremonia en el jardín original, rodeados de toda la comunidad que consideraban su familia. 3 años después de la boda nació María Guadalupe, nombrada en honor a la bisabuela de Isabela. 2 años más tarde llegó Miguel Rafael, en honor a don Miguel y a su padre. Los niños crecieron rodeados de una familia extensa y amorosa, y en contacto directo con la naturaleza y el trabajo comunitario. A los 30 años, Isabela había sido reconocida internacionalmente como una de las jóvenes líderes más influyentes en el desarrollo sostenible. Había recibido varios premios, escrito 3 libros y dado conferencias en decenas de países, pero seguía viviendo en la misma cabaña renovada, ahora ampliada, para acomodar a su creciente familia. El centro empleaba ahora a más de 200 personas directamente e impactaba a miles de familias a través de sus programas. Se había convertido en un modelo de desarrollo comunitario estudiado en universidades de todo el mundo. Pero para Isabela, el mayor éxito seguía siendo las profundas y significativas relaciones que había construido. A los 35 años, la comunidad organizó una gran fiesta de celebración que también conmemoraba 28 años de transformación de la región. Visitantes de todo el mundo acudieron para participar en la celebración. La fiesta duró 3 días, con talleres, charlas, presentaciones culturales y mucha alegría. El último día de la celebración, Isabela dio un paseo solitario por el jardín original, reflexionando sobre todo el camino recorrido. Se detuvo ante los girasoles gigantes que seguían floreciendo año tras año, siempre buscando el sol. «Gracias», susurró a las plantas, «por enseñarme que incluso en las condiciones más difíciles es posible crecer y florecer». Rafael la encontró allí, absorta en sus pensamientos. «A veces parece un sueño», le dijo, «de una niña asustada tratando de encender un fuego con ramitas húmedas a esto, una familia feliz, parte de una comunidad próspera, contribuyendo a un mundo mejor». «Es un sueño», respondió Rafael. Un sueño que hiciste realidad para muchas personas. Se quedaron allí abrazados, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Las mismas estrellas que Isabela había contemplado sola en su primera noche en la cabaña, cuando solo era una niña asustada que no sabía lo que el futuro le deparaba.
Ahora sabía que el futuro se construye día a día con pequeñas acciones motivadas por grandes sueños y que cualquier persona, en cualquier lugar, puede transformar su realidad cuando tiene el valor de comenzar y la perseverancia de continuar. Esa noche, la familia durmió al aire libre bajo las estrellas, contando historias y planificando nuevos proyectos. Era la continuación natural de una historia que había comenzado con una niña abandonada y había evolucionado en una saga de transformación, amor y esperanza. Bajo las mismas estrellas que habían sido testigos del comienzo de todo, la familia de Isabela se durmió en paz, sabiendo que habían cumplido su propósito de hacer del mundo un lugar mejor, una persona y una comunidad a la vez. La pequeña niña, con una maleta desgastada y bolsas rotas, había demostrado que el paraíso no es un lugar que encontramos, sino uno que creamos a través del amor, el trabajo duro y la cooperación. Y al hacerlo, había tocado innumerables vidas, demostrando que incluso en las circunstancias más duras, con determinación y apoyo comunitario, es posible una transformación extraordinaria. Su legado no eran solo los jardines florecientes o los centros exitosos en todo el mundo, sino los corazones que había cambiado y la esperanza que había sembrado en todos los que conocieron su historia.